Empecemos, por favor. El tercer problema, que me dice lo siguiente. La cadena mostrada se suelta desde el reposo con una longitud B colgando con suficiente fuerza para iniciar el movimiento. Acá está una cadena, y acá hay una porción B colgando al aire. El coeficiente de fricción estático y cinético entre la cadena y la superficie horizontal tienen el mismo valor μ. Determine la velocidad de la cadena cuando su último eslabón deja la superficie. No considere la fricción entre la cadena y la esquina mostrada. ¿Cuál esquina mostrada? Esta esquinita, ¿sí? Esta parte circular no hay que tomarla en cuenta. Solo esta parte horizontal. Es un problema bastante... es complejo en cualquier sentido, ¿sí? En cualquier sentido. Una cadena, una porción B, se la suelta desde el reposo y dado que esto tiene su peso, empieza a jalar y esto empieza a fluir. Empieza a fluir y empieza a caer. Y va a haber en un determinado tiempo, la cadena va a estar así. Va a haber caído totalmente. Y se me pide justamente qué velocidad va a tener en ese momento. ¿Qué velocidad? ¿Cómo analizamos algo de esta forma? Si nos ponemos a pensar, ¿cuál es la fuerza que mueve a la cadena? ¿Cuál es la fuerza que mueve a la cadena? Sería el peso ejercido por esta parte, porque esto es lo que está al aire y lo que jala. Porque esto está ahí en reposo. Esto está en reposo. Lo que jala es esta parte. Esta parte. Le voy a llamar a esta parte, a modo de no hacerme mucho lío con las variables, m'G. Un peso m'G. ¿Por qué M'? Porque no es la masa total. Es solo esta parte de la masa. ¿De acuerdo? Solo esta parte. M'G. Toda esta parte. ¿Verdad? Valga la redundancia. Si este es m'G, lo cual solo concierne a esta parte, ¿qué es lo que sucede en esta parte? Conforme esto va fluyendo, va bajando, en base a que acá hay una fuerza m'G, esto baja y a la vez va aumentando. Más y más eslabones van bajando. Y esto va incrementándose. En pocas palabras, esta es una fuerza variable. Una fuerza variable. ¿Y qué sucede acá arriba? Conforme esto va aumentando, esta longitud va disminuyendo su longitud, ¿verdad? Va disminuyendo su longitud. Y como ya se me habla de una fricción estática y cinética, yo tengo que analizar la fricción. Es sumamente importante. Acá está la fricción. La fuerza de rozamiento. ¿Verdad? La fuerza de rozamiento. Ya tenemos dos elementos. M'G, la fuerza que hace iniciar el movimiento, la fuerza de rozamiento que se opone a que está acá, en esta parte. ¿Qué más tengo? Este M'G está acá, ¿verdad? Pero toda esta parte que no está al aire, igual tiene su peso. Igual tiene su peso. ¿Qué es lo que hago? Dibujamos su peso. M, 2'G. Un peso al aire y un peso sobre la superficie. Pero como esto está en la superficie, sobre esta superficie horizontal, también va a tener su normal. No importa dónde lo dibujemos. Después de todo es algo que se está moviendo constantemente. Pongámoslo acá, la normal. ¿De acuerdo? FR, M2'G, N. Y M'G. ¿Se entiende? Muy bien.
¿Nos estamos olvidando de algo? Esto está al aire, ¿verdad? M'G. Acá esto tiene su propia masa, su normal, y hay una fuerza de rozamiento. No hay nada más que esté interviniendo en el sistema. 1, 2, 3, 4 fuerzas. No hay nada más. ¿Qué hago ahora? ¿Qué es lo que yo podría hacer ahora? Para resolver algo de esta forma, que está de por sí en movimiento y cuya fuerza que causa el movimiento es su propia masa, podemos llegar a muchos tipos de análisis. Muchos. Pero, lamentablemente, solo uno podríamos decir que es el correcto. Analicen lo siguiente. Si pensamos en esta porción horizontal y esto está jalando, a esta parte, haciendo la idea de que podemos solo analizar a esta parte, esta fuerza M'G es como si fuera alguien que estuviera acá y estuviera jalando hacia la derecha. Acá, jalando hacia la derecha. ¿De acuerdo? Este M'G va a estar representado en este punto de esa manera, como si fuera una cuerda. Cuando teníamos poleas, por ejemplo, de este tipo, imagínense de así, una oblicua, y esto estaba jalando a este lado, esta hacía lo mismo, ¿verdad? Porque es la misma cuerda. En este caso voy a utilizar la misma idea. Como esta fuerza M'G está aquí, y esto es la misma cadena, analizando solo a esta porción horizontal, voy a considerar una fuerza horizontal que me valga este mismo valor, M'G, la cual es una fuerza variable. ¿De acuerdo? Esto lo borro, solo era para recordar. Hagamos eso. Dicho todo eso, voy a analizar a esta parte, solo a esta, ¿sí? Voy a hacer de cuenta de que no existe esto. Y en vez de que haya esto, voy a poner una fuerza horizontal igual a M'G. ¿De acuerdo? Pongamos para cadena, para la cadena, perdón, para la cadena horizontal. Solo esto, ¿de acuerdo? Solo esto. ¿Qué vamos a hacer? Solo hay algo en el eje X, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X. Y esto es igual a la masa por la aceleración. La aceleración me va de entrada hacia la derecha, ¿verdad? Porque esto va jalando, va hacia la derecha. Por tanto, todo lo que me vaya hacia ese sentido, que me sea positivo. ¿Qué es lo que yo tengo? Ya hemos explicado que este M'G me va a actuar en este punto como una fuerza horizontal. Muy bien. Una fuerza positiva, M'G. Menos. ¿Qué más involucra en el eje horizontal acá? Solo la fuerza de rozamiento. Magnífico. Entonces, menos la fuerza de rozamiento. No hay otra cosa en el eje horizontal. Magnífico. M. ¿Verdad? Desarrollando un poco, M'G menos mu por la normal. La definición de la fuerza de rozamiento. Este mu puede ser bueno, se nos especifica que el valor de mu es el mismo para el estado estático y el cinético, ¿sí? Así que no hay ningún problema, mu. Si nos ponemos a pensar en esta porción de la cadena, hemos analizado como si esta parte no existiera, ¿verdad? No existe. En vez de eso, estamos poniendo una fuerza horizontal que me valga M'G. M'G. Acá. Si estamos en esa situación, ¿qué es lo que me ocurre con la normal? Si estamos en esa situación, ¿qué va a pasar con la normal? Si he asumido que esto no existe y en vez de eso acá hay una fuerza horizontal, en vez de poner la normal, voy a poner esto. ¿Por qué? Porque yo pongo esto, acá analizo a esta parte de la cadena, sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Solo hay dos, N y M2'G. Igual a 0, porque no hay movimiento de esta parte en el eje vertical.
n menos m2' igual a 0. N es igual a m2'g. Listo. Menos mu. Normal es igual a m2'g. Igual a la masa por la aceleración. Por supuesto, ambos, m' y m2' son cantidades que están variando, conforme esto se va desplazando. Hasta este punto ya hemos analizado el estado estático, pero es importante utilizar un concepto bajo esta situación denominado densidad lineal de masa. Tenemos m' y m2', ¿verdad? Como son cantidades variables y yo no puedo manipular muy bien esto, voy a utilizar algo que se llama, bueno, lo que ya se acaba de mencionar, densidad lineal de masa. ¿Qué me dice este concepto? Normalmente se lo representa con la letra griega lambda, ¿sí? Que para cualquier elemento lineal se puede establecer una relación constante entre su masa y su longitud. ¿De acuerdo? Toda la masa sobre toda la longitud. ¿Sí? Y en teoría para cualquier segmento este valor lambda es constante. Si la masa es 2 y esto es 2 metros, si la masa es 2 kilogramos y esto es 2 metros, esa lambda es 1. Y para una masa, yo que sé, de 300 gramos, tiene que cumplirse la misma relación. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hago entonces? Si esta es una relación constante para cualquier masa sobre longitud, para cualquier tipo de masa parcial sobre su longitud parcial de esta cadenita, yo me voy a dar la siguiente idea. Voy a expresarlo de manera variable. Como hemos puesto ya nuestro m' de esta manera, pondremos m' aquí y nuestro x acá. Cantidad variable. ¿Cuál va a ser nuestro x? Esto es m', ¿verdad? Entonces, que esto sea, que acá ponemos nuestro, mil disculpas, acá pondremos nuestro x. ¿De acuerdo? Este es nuestro x. Para este m'. ¿Se entiende? Si esto es x, una cantidad variable que ya estamos determinando, todo lo que sea acá me va a ser L menos x, ¿verdad? L menos x. Olvídense de este b. Este b es la situación inicial. Para una posición variable, que yo no sé cuánto es, todo esto sería L menos x, porque ya estoy determinando que esto va a ser x. M' sobre x. Por tanto, a esto yo le voy a poner, y aunque no lo vayamos a utilizar, igual es importante, esto va a ser igual a M2' sobre L menos X. ¿De acuerdo? Analizando ya para esta parte. Esto es L menos X, ¿verdad? Todo esto es L menos X. Su masa es M', ¿verdad? Por tanto, M2'. Esto es M2'. Por tanto, para la densidad lineal de masa sería M2' sobre L menos X. Ya estamos utilizando una relación muy importante. Muy, muy importante. ¿Por qué? Porque este M' yo puedo representarlo como lambda por X. Y este lambda M2' puedo representarlo como lambda por L menos X. Y yo tengo estas dos expresiones acá. ¿Y qué es más cómodo integrar? Porque acá vamos a tener que integrar, sí o sí. ¿La masa variable o X? Obviamente X, ¿verdad? Por supuesto que X. Dicho todo esto, reemplazando. ¿Qué es lo que tenemos? Voy a reemplazar los valores de m' en función de lambda y x y m2' igual acá, ¿de acuerdo? Acá. Hagamos eso, por favor. Lo que obtenemos es x lambda g menos
menos mu, el coeficiente de fricción, G lambda por L menos X. Y esto es simplemente igual a la masa por la aceleración. Y hemos reemplazado todo en función a lambda y X, ¿verdad? Lambda X, lambda L menos X. Todo eso de acá, ¿verdad? Nada más. Simplificando un poco esto, se puede simplificar, lamentablemente no se puede hacer mucho. Lo máximo que yo voy a hacer es lambda G, y aquí es donde radica bastante la dificultad del problema, sobre M por X menos mu por L menos X. Estoy despejando, ¿de acuerdo? Estoy despejando. Ah, esta masa ya no está. Esta masa ya no está. Estoy despejando todo, ¿de acuerdo? Y factorizando lo más que se puede. Lambda G sobre M. Este M está acá. Solo me queda X menos mu por L menos X. ¿Sí? Una expresión de la aceleración en base a X. Y no se olviden que este es nuestro X. ¿Sí? Lambda constante, G constante, M constante, mu constante, L constante. ¿Verdad? Eres la longitud total de la cuerda. Todo eso es constante. Es A en función de X. Todo lo que hemos obtenido acá. ¿Verdad? Todo lo que hemos obtenido acá. ¿Qué hago ahora? Yo tengo A en función de X. Nuevamente voy a recordar y en esta ocasión voy a escribirlo más directo. Recordar la relación A de X es igual a B diferencial de B. Como A está en función de X solamente, porque todo lo demás es constante, y esto es diferencial de X, reemplazo acá, integro, porque todo está acá con B, y todo está acá con X, integro, y ya podemos ver lo que nos sale. Si aplicamos esa idea, y lo voy a reemplazar, justamente, lambda G, a ver, lambda G sobre M listo. Eso es todo diferencial de X menos, perdón, igual B diferencial de B. Acá voy a aplicar la integral. Listo. Perfecto. ¿Verdad? Ya tengo nuestra integral. ¿Qué procedemos a hacer ahora? Los límites, ¿verdad? Los límites. Como la situación que tenemos acá está en base a X y B, buscamos sus límites, ¿verdad? X y B. Ahora sí, viendo, y esto es importante, X hemos dicho que era la longitud variable que está al aire, ¿verdad? Toda esta longitud. En un inicio está en B, ¿verdad? En un B. Para una velocidad. ¿Qué velocidad? Cero, pues, porque no se me dice que se lo suelta desde el reposo, Por tanto, para una velocidad, para una longitud, perdón, inicial de B, esta longitud B, va a haber para una longitud inicial de B, va a haber una velocidad inicial de 0. ¿De acuerdo? ¿Y hasta qué punto? Como X es todo lo que está al aire, a mí se me pregunta puntualmente la velocidad de la cadena cuando su último eslabón deja la superficie. En pocas palabras, cuando todo esto está al aire. Y cuando toda la cadena esté al aire, este X va a ser L. Listo. Entonces la posición final va a ser cuando esto sea L. ¿Para qué? Para una velocidad B. Inicial, ahí al aire está B, una velocidad inicial 0. Para una velocidad final que yo no conozco, pero que yo sé que va a ser al final, bueno, que toda la longitud va a estar al aire. La longitud total, L. Ya hemos llegado a esta expresión. Si solucionamos esta integral, que lamentablemente es un poco complicada debido a que
Bueno, todo es algebraico. Lo que yo voy a obtener es lo siguiente. Lambda G. Bueno, esto es obvio porque igual sale de la integral lambda G sobre M por 1 más mu cociente de 2 por L cuadrado menos B cuadrado más mu L por B menos L. Esta es la expresión que se va a conseguir una vez que se logre la integración. Y esto es B cuadrado medios. Una expresión un tanto complicada, como se puede ver. Si yo despejo B, esta sería ya la velocidad, justamente cuando el último eslabón, o sea, cuando toda la cadena ya esté al aire. En teoría, esto es. Esto es ya. Solo este 2 vas a multiplicar y este cuadrado me pasa como raíz. Esta ya es la velocidad, ¿verdad? Y más de uno podría decir que esta ya es la respuesta. Esta ya es la respuesta. Y no es que esté mal. En el fondo tiene razón. Esta ya es la expresión. Pero hay algo que no ha leído en el enunciado. Se me dice claramente que el coeficiente de fricción estático y cinético entre la cadena y la superficie horizontal tienen el mismo valor μ. ¿Qué quiere decir? Que deberíamos de analizar el estado estático también. Analizando el estado estático. Y en esto yo ya no voy a perder mucho el tiempo. Para el estado estático, ¿qué es lo que tenemos? En el estado estático. ¿A qué me refiero con estado estático? Antes de que se empiece a mover, va a estar quieto por un breve momento, ¿verdad? Y luego va a empezar esto a ya a moverse. En ese estado estático, ¿qué es lo que está pasando? Analizando nuevamente solo a esta porción. Antes de que empiece a moverse, esto va a estar quieto, ¿verdad? Va a haber una fuerza que va a jalar hacia la derecha, que va a ser expresada por este segmento de cadena que está jalando, ¿verdad? Hacia la derecha. Y por supuesto va a haber la fricción, que tiene que oponerse al movimiento. Pero nosotros ya hemos dicho de que este MG' va a estar acá, ¿verdad? Acá la fuerza de fricción. Listo, solo hay eso en el estado estático. Sería M' G menos ¿qué? Menos la fuerza de rozamiento, que sabemos que es μ por la normal. Igual a la masa por aceleración, nada que ver. Estamos analizando el estado estático. Por tanto, 0. M'G, despejamos un poco, es igual a la μ por normal. Guay. μ por normal. Ya hemos hablado de que esta normal es M2'G, ¿verdad? M2'G. M2'G. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahora? Nuevamente aplicamos la idea de la densidad lineal de masa. Lambda igual a masa sobre L, M' sobre X y M2' sobre L menos X. Listo, aplico esa misma idea, como hemos hecho ya antes. Sería lambda X por G igual a μ por lambda por L menos X por G. Mu lambda L menos X por G. Si de acá consideramos, bueno, en vez de X, observen bien, en el estado inicial, al aire está B, ¿verdad? Y como no estamos analizando el estado dinámico en el cual se mueve y X es variable, nuestro X en vez de X podemos poner B. Si X es igual a B, porque es el estado estático, entonces despejando B, lo que yo voy a obtener es B es igual a μ L por G. ¿Listo?
sobre 1 más μ. ¿De acuerdo? Porque estamos analizando el estado estático y este x es b en el estado estático. ¿De acuerdo? Porque antes de moverse, lo que está al aire es b, ¿verdad? Listo, en vez de x pongo b. Perfecto. Despejo de esto b y me sale esta expresión. Miren, ya he conseguido una expresión de b en función de μ, L y μ. Yo tenía esta expresión antigua, que a modo de que no se me pierdan, voy a llamarlo ecuación gamma, que en teoría ya les dije que esta es la respuesta, ¿verdad? Esta es la respuesta. Pero como yo he obtenido esta ecuación auxiliar, le llamaremos alfa, reemplazando alfa en gamma, si usted me reemplaza este b en función de μ, L y μ, si me reemplaza ese b acá y acá, y me simplifica toda esta expresión, y por supuesto se despeja la velocidad, que es justamente lo que se me pide, la velocidad que se obtiene es g, L, cociente de 1 más μ, y esto con su raíz cuadrada. Y esta es finalmente nuestra respuesta. Un problema bastante complicado, pero desafiante a la vez.